con el ingeniero Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC, a quien hemos invitado justamente para conversar del resultado final del censo, según el cual somos, yo le estaba aumentando por mi cuenta, 1 millón de personas. En la entrevista anterior, 16.900.000 ecuatorianos, más o menos. Le damos la bienvenida, ingeniero. Estos son ya los datos finales, todos los datos ajustados. En relación al 2010, ¿cuánto creció la población? Bueno, primero buen día, Jimmy. Bueno. Un gusto como siempre estar acá. Miren, solo quiero dar algunos antecedentes. Claro, cómo no. Lo que acabamos nosotros esta semana de hacer, Jimmy, es un ejercicio independiente que se ha hecho en todos los censos de población para poder evaluar la cobertura del censo. Ya. Vamos, primera idea. La cifra oficial del censo de población, que fue el conteo que se realizó en el año 2022, dio 16.9 millones de personas. Esa información, el día de ayer, fueron liberadas las bases de datos. Hay un visualizador súper bueno que le permite a los usuarios caracterizar toda la información del país. Ahora bien, hay otro segundo ejercicio, Jimmy, que es, con un método independiente, tratar de corregir cualquier tipo de información que existió desde 1950 hasta la presente fecha y estimar la población que se debería contabilizar. ¿Por qué pasa? Porque todos los censos de población, Jimmy, y aprovecho una vez más para mencionar aquí a la ciudadanía, todos los censos han tenido, tienen y van a tener un porcentaje de la población que no se cuenta, que se conoce como la omisión censal. Ese porcentaje, Jimmy, históricamente te dejo para que... Ya. Y eso está colgado en nuestra página web. La omisión censal es de 4,2%. 4.2 esta vez, exacto. Y eso está dentro de los márgenes admisibles. Tú que también conoces y manejas, por ejemplo, las encuestas, tú sabes que siempre hay un margen. Y ese es el cálculo que ha hecho el INEC en compañía con la División de Población de la CEPAL. De tal suerte que la población al 2022, contada en el censo de población, más este porcentaje que no se contó, pero que tiene que ser incorporado porque tiene que ser totalmente justo, nos da ya la cifra para términos de política pública de 17.7 millones, que es lo que, para que no exista una mala interpretación. El 17.700.000. Aproximadamente. Ya. Y es este dato el que, entre otras cosas, por ejemplo, va a servir para la distribución o el nuevo cálculo de asambleístas que va a requerir el Consejo Nacional Electoral. Ya, ahora, explíqueme una cosa, Roberto. Claro. De los 16.900 a los 17.700, donde estás tomando en cuenta este 4.2% no contabilizado, ¿cómo los distribuyen? O sea, estadísticamente, ¿cómo los ubican en cada provincia? Cada provincia, gracias por tu pregunta, cada provincia tuvo un comportamiento distinto en el censo de población. Ya. Por ejemplo, la gran mayoría de las provincias de Sierra Central tienen una omisión muy baja, porque Ya. el censo ahí no tuvo mayor dificultad. Ya. Pero, por ejemplo, en Guayas, en Pichincha y en Esmeraldas, donde tuvimos más dificultades, la omisión va a ser un poco mayor al 4.2%. Entonces, el INEC lo que es un trabajo totalmente técnico para ajustar cualquier tipo de, digamos, de omisión Ya. que existió a nivel territorial. Y con ello garantizas que la población sea contada de forma totalmente justa, objetiva y técnica. Ya, entonces somos 17.700.000. Ayer decía la asambleísta Cabezas que habían desaparecido alrededor de 700.000 afrodescendientes. ¿Es exacto ese dato? No. Aquí tengo, mira, te tengo otra información, Ya. disculpa que esté en blanco y negro. No, está bien, no importa. Tú lo que tienes aquí es la cifra A del... ver, podemos verla, Podemos ponchar, por favor, que habría sido mejor en color. poder... Sí, pero no importa. No va a ser difícil, pero igual, ¿cuál es la explicación? Mira, la explicación acá el INEC en septiembre justamente arrojó 4.8% de población afrodescendiente, Ya, que es correcto, esta cifra de acá. Correcto. En el censo del 2010 fue del 7%, ¿Cómo pero ha bajado tanto? tú puedes ver que el único dato que termina siendo atípico en esta serie de datos es el año 2010. Durante los últimos 10 años del instituto, en sus diferentes encuestas, administraciones, gobiernos, como La tú lo quieras, cifra era menor. Entonces. la cifra ha sido menor. Nosotros obviamente hemos trabajado, nos hemos reunido con los colectivos para justamente descartar cualquier tipo de imprecisión. Ya. Lo hemos ya confirmado efectivamente y lo hemos trabajado también con Naciones Unidas. Ya. Hemos debatido qué hay detrás de esto. Lo que nosotros estamos viendo es que la información que históricamente ha levantado el INEC ha situado a la población. Recuerden que es autoidentificación, es las personas cómo se autoidentifican. Claro. Más bien tenemos un diagnóstico allí importante, comprendemos y obviamente entendemos digamos
sensibilidades que puede darse en este tema, pero el INE cumple con su trabajo de dar el diagnóstico. A partir de eso, que se hagan las políticas del caso. ¿Cuántos más o menos son los afrodescendientes entonces realmente hoy en el Ecuador? Aproximadamente es el 4.8% de la población. Eso más o menos para un universo de lo que te acabo de mencionar, de cerca de los 17 millones, estamos hablando un poquito más de 700,000 personas. Ya. Pero, insisto, este tema, Jimmy, es un tema totalmente técnico, lo hemos trabajado y lo hemos descartado y ahora sí ya se puede corroborar. Ya, ¿dónde pueden ver los ciudadanos la información detallada del censo? En www.censoecuador.gov.es. Ya ahí hacemos algo. Podemos ver la página si es posible. Ahí está. Mira, justo. Jimmy, esta información es totalmente pública. Hemos hecho un esfuerzo gigante en el instituto. Es la primera vez que colocamos la información que sea de fácil consumo. No necesitas saber un paquete estadístico para poder calcular. Hemos trabajado con el CONGOPE, con el AME. Y aquí, por ejemplo, si tú quieres ver cómo está, selecciona cualquier provincia, cantón, parroquia y puedes saber en un solo clic cómo está el país. Ya veamos por cualquiera. Ponga Bolívar, ya, dele. Mira, entonces inmediatamente se te despliega el número de viviendas. Ahí está la alta población indígena, son 29.5%. Correcto, tienes la cobertura de los servicios básicos. Sí. Tienes la pirámide poblacional, puedes saber cuántos hombres, cuántas mujeres. Está completa. Y puedes, o sea, sin necesidad, tú te puedes poner, por ejemplo, en perfil territorial, bueno, en otra pestaña, y puedes no solamente saber esta información, puedes saber el tema de los servicios básicos. Y aquí vienen los grandes desafíos, Jimmy, porque nos encontramos con, por ejemplo, cantones o territorios que en los últimos años han aumentado. Miren, perdón que hemos creado un perfil territorial, les invitamos a que ingresen. Esto está pensado para los gobiernos autónomos descentralizados. Arma tu pedido, conoce tu territorio, un clic ahí. A ver, haga un clic, dé un clic ahí a ver qué pasa. Entonces, en Conoce tu territorio, inmediatamente usted puede seleccionar cualquier cantón y usted va a saber el hacinamiento, el déficit habitacional, la cobertura de los servicios básicos, las tasas de asistencia neta a educación, cómo está la población por rama de actividad, si usan internet, usan tablet. O sea, es una información que la hemos diseñado para un público que quiere saber de forma rápida cómo está. Todo esto es la gran radiografía del país a un solo clic de distancia que les invitamos a que consulten los ciudadanos. A ver, pongamos Guayaquil a ver, por ejemplo, el tema de la cobertura de servicios básicos, que siempre ha sido un tema tan debatido. Vamos a perfil territorial para que lo vean. Perfil territorial. Perfil territorial, conoce tu territorio. Y pongamos Guayaquil. Aunque el reto es Durán, es Daule, ¿no? Correcto. Sí, que tú conoces muy bien el tema. Vamos primero Guayas. Ya. Para que vean hasta cómo funciona. Estamos dándoles un tutorial. Vamos al cantón. Cantón Guayaquil. A ver, lo hemos usado es solamente como un ejemplo, ¿no? Aquí usted puede consultar Ahí, clic. Guayas. Están nerviosos los chicos, creo. Todos totalmente. Ya, tranquilo. Muy bien. Ya, ahora vamos a la derecha. Seleccionemos el cantón. Vamos a Guayaquil. Ahí está. Ya. Y dejémoslo en Guayaquil. Lo podrías ver hasta a nivel de parroquia, ¿no? Claro. Pero bueno, veamos ahí, veamos Guayaquil, a ver si cambia y cuál es el resultado. Por ejemplo, ahí está. Cobertura, por ejemplo, de los servicios básicos. Electricidad, 98.7%, agua potable, 93.7%, alcantarillado, 83.5%, recolección de basura, 98.5%. Muy interesante está esta información. Ahí usted puede ver la cobertura hasta de los servicios básicos. Población ocupada por rama de actividad. 461,000 personas en Guayaquil se dedican a la rama de servicios, 240,000 a construcción, 114,000 a manufactura. Tú puedes hacer un perfil, o sea, como ves, es súper interesante. Hay más mujeres que hombres en Guayaquil, 51.1% de mujeres versus el 48.9% de hombres. La población urbana, la población rural y cómo ha evolucionado la población en los últimos 20 años en Guayaquil, los 3 censos de población. Ya sabemos entonces que hay la información completa, muy, muy completa. Pero a ver, dos cosas antes de entrar a una pregunta que tengo respecto del tema electoral. La primera es, en el censo de población y vivienda, no, vamos al electoral. En el censo de población y vivienda, ¿quién tiene que entregar la información al CNE, al registro civil,
para que, y cómo se puede calcular el número de asambleístas, porque hay algo que me genera alguna duda. Claro, con gusto. 151 asambleístas calculados sobre la base de 16.900.000 personas, ¿verdad? ¿O ya calcularon sobre los 17.700.000? Mira, el INEG ha hecho un ejercicio preliminar, ¿Ya? No es oficial porque sabes que el cálculo lo hace el CNE, pero nuestros cálculos ya justamente utilizando los 17.7 millones. Ah, ya con 17.7, ya. Son justamente el número que tú acabas de mencionar. 151 asambleístas. Correcto. Estos son de acuerdo a las reglas hoy, de las reglas digamos, del Código de la Democracia, darían ese número de asambleístas. La distribución de los asambleístas, brevemente, Guayas es una de las provincias que más asambleístas gana. 24, si no me equivoco, ¿no? Claro, ganan aproximadamente, creo que eran 5 más con respecto al 2010. Luego tienes Pichincha, luego tienes Esmeraldas, y hay provincias que eran, digamos, yo también quiero hacer una aclaración. Todo el país, todas las provincias entre el 2010 y el 2022 aumentaron en población, absolutamente todas. Obviamente algunas crecen a mayor ritmo por la propia dinámica poblacional. Las más grandes atraen más población desde la parte rural a la parte urbana, y es allí que tienes Guayas, tienes Pichincha, tienes Esmeraldas, que han sumado más asambleístas con respecto a otras provincias. Claro. Ahora, ¿por qué la población de adultos mayores proyectada al 2050 va a crecer tanto y por qué va a bajar la de niños? ¿A qué se debe? Gracias por tu pregunta, Jimmy. Aparte del censo de población que hemos hablado en estos minutos, esta técnica que te mencioné de la conciliación demográfica nos permite a su vez no solamente calcular la omisión del censo de población, sino también proyectar a futuro qué va a pasar con el país. Ya lo habíamos anticipado hace algunos meses atrás. Hoy con este ejercicio con Naciones Unidas lo hemos reconfirmado. 1, el Ecuador creció a menor ritmo. ¿Por qué? Porque están naciendo menos niños. Hay una caída fuerte en la fecundidad. Pregúntenle aquí en su set a cualquier mujer. Pero ¿alguna razón? Por supuesto. Las personas han dicho algo. ¿Había alguna pregunta al respecto en el censo? En el censo no, pero hacemos un análisis después de esto. El análisis de las conclusiones son las siguientes. Las mujeres, no desde ahora, sino desde el año 2010, se empezó a observar una caída muy importante en el número de nacidos vivos. Principalmente hoy las mujeres tienen mayor nivel educativo, mayor aspiración laboral, crecimiento profesional, mayor uso de métodos anticonceptivos, y esto está haciendo que las mujeres decidan no tener hijos a temprana edad, postergar el primer hijo, y cuando tengan un hijo potencialmente van a tener menos hijos. Claro. ¿Qué significa eso, Jimmy? Que cada vez van a nacer menos hijos en el Ecuador. Entonces, nacen menos y como ya no, y la esperanza de vida aumenta, entonces tú tienes cada vez la concentración de adultos mayores va a empezar a crecer porque cada vez van a haber menos niños. Y esto, Jimmy, para términos de política es extremadamente importante. No te estoy diciendo que el Ecuador va a cambiar en un año. Estamos hablando y queremos... De aquí al 2050. De aquí al 2050 esto, pero a partir del 2030 ya se ven cambios fuertes, Jimmy, porque aquí viene la discusión de fondo. Si estamos teniendo menos niños, van a haber más adultos mayores, hay que planificar el cambio. La cobertura de la seguridad social, la jubilación, todas esas cosas, ¿no? Por supuesto, en seguridad social, si ya tenemos complicaciones en la sostenibilidad de la seguridad social, ¿qué pasa si en pocos años empezamos cada vez a tener menos fuerza laboral, digamos, joven, que tienen que sostener cada vez a un mayor número de adultos mayores? Claro. Entonces ahí, ojalá, estos temas, estamos haciendo un llamado a que los asambleístas, a los hacedores de política pública, tomen cartas en el asunto de una realidad que va a pasar en 5, en 10 o en 15 años. Claro. Ahora, en el censo, ya tomando en cuenta pues la población no contabilizada, no sé cómo es que técnicamente le llaman. Omisión censal. Omisión censal. ¿Qué porcentaje es de jóvenes? ¿Qué porcentaje de personas de tercera edad? ¿Cómo está esa distribución? Mira, esa distribución, sobre todo, perdón que no lo traje acá, No pero importa. La omisión en este censo de población se concentró sobre todo en la población en edad de trabajar, sobre todo en hombres, y eso obviamente, digamos, de alguna forma se corrige con estas técnicas de la conciliación demográfica. Y tranquilidad para toda la ciudadanía, porque toda esta información, digamos, está disponible ya en la página web, lo hemos trabajado con las Naciones Unidas, y lo más importante acá, Jimmy, es el mensaje de que esta información
No es algunos me han preguntado, oye, pero los censos pensábamos que no tenían ningún tipo de error. Le dije, no, siempre lo hemos dicho. Claro. Hay que ajustarlo y es justamente el tema de la omisión censal. Yo no me refería puntualmente a la omisión censal. En términos generales, ¿qué porcentaje hombres, qué porcentaje mujeres, qué porcentaje jóvenes? Ok. Es eso puntualmente. Bueno, puntualmente. Esto porque hay muchos consultores políticos que ahorita están interesadísimos en el tema. Porque eso les va a servir, ¿no? Lo entiendo. Mira, en términos de hombres, mujeres, viste, era casi la mitad de la población son hombres o mujeres. Ya. Algo que también aprovecho, algo que ha generado mucha expectativa y ya hemos visto en algunas iniciativas privadas, es toda la publicidad que está generándose en torno a la tenencia de mascotas. Ya, caray. También hubo... Es la primera vez que consultamos sobre mascotas. Y lo interesante es que vemos cómo algunas promotores, constructores empiezan a promocionar sus proyectos inmobiliarios porque el que quiere la cita con el jardín es la mascota, porque ahora piensas sobre todo en dónde va a estar tu mascota, sobre todo estas parejas jóvenes que no quieren tener hijos o que han decidido tener muy pocos, es parte de la utilidad del censo de población. Lo pueden ver ahí en el visualizador, pero con mucho gusto podemos conversar. El gráfico anterior, por favor, Mayita, que ahí estaba también el de las edades de la población, ¿no? Bueno, pues entonces sí, recuerdo, ustedes hicieron una pregunta sobre el tema de mascotas. Sobre tenencia de mascotas. Entonces, establecieron el número de mascotas que tiene la gente. Correcto, en promedio hay más perritos que gatos. ¿Ya? La tenencia de las mascotas es interesante, está concentrada sobre todo en jóvenes, pero también luego otro segmento de adulto mayor. Son en muchos casos, hemos hecho una contabilización, si la memoria no me falla, eran cerca de 250,000 adultos mayores que vivían solos, eran solteros o estaban viudos, pero vivían con sus mascotas. Ahí tienes un segmento de mercado. Puedes tener, digamos, las personas que me están escuchando seguramente tendrán más ideas, pero esa es la idea, que el censo, insisto, gracias por el espacio, www.censoecuador.gov.es, a un solo clic usted puede tener la fotografía de su territorio, vaya a la provincia, al cantón, a la parroquia que usted así considere. Ahora, Roberto, ¿por qué me has dicho que somos 17.700.000 tomando en cuenta la omisión censal? ¿Por qué en los gráficos, en toda la información que nos está presentando, solo consideran a 16.900.000? Porque ¿eso se va a actualizar o no? No, porque los 16.9 es el censo de población. Perdón que te hable tan técnico, ¿no? El censo no cambia, el censo es 16.9 y esta omisión del 4.2% se la estima. Entonces, cuando se entrega la información al CNE, al Ministerio de Economía y Finanzas, se entrega la información ya incorporado el 4.2%, pero no es que ese 4.2% se va a distribuir en toda la información del censo de población, porque esa es otra fuente de datos. ¿Sí? Pero lo importante es que el censo tiene una cobertura de más del 95% y da obviamente una buena cobertura para que sea utilizada para fines de política pública. Ahora, ¿ustedes le tienen que entregar esa información al Ministerio de Finanzas y al Registro Civil o eso no es, o ustedes no hacen eso? Nosotros sí, de hecho nosotros a partir de ayer que ya tuvimos este lanzamiento oficial de las cifras, vamos a hacer la entrega, por ejemplo, al Consejo Nacional Electoral y te digo algo adicional, ya hemos entregado esta información a la Secretaría de Planificación, el nuevo Plan Nacional de Desarrollo que plantea las nuevas metas, las nuevas coberturas que se tienen que hacer, ya incorpora el nuevo censo de población. La Secretaría de Planificación en los próximos días hará el anuncio correspondiente, pero el nuevo plan de gobierno del presidente Noboa ya incorpora toda la realidad o la nueva realidad del censo de población. Ahora, 2022. ¿cuál es la provincia donde hay más carencias, por ejemplo, de servicios básicos, los más altos niveles de pobreza, desatención, desnutrición, etcétera, que determinó el censo? La más pobre, hay que decirlo, eso no es una ofensa. No, para nada. Estoy pensando, la pobreza tiene muchas facetas. Mira, en términos de acceso a servicios básicos, históricamente, Esmeraldas es una provincia fuertemente afectada por pobreza estructural. No de ahora, más de 20 años. Ustedes, si quisiera alguien que poner la provincia de Esmeraldas, vas a ver ahí que va a encontrar todas las carencias. Las coberturas son muy bajas y luego ya se correlaciona con lo que tú sabes, los temas de inseguridad, los jóvenes sin oportunidades y demás. Pero, por ejemplo, en Sierra Central tienes la gran dificultad de la desnutrición, que no está en el censo de población, sino en la encuesta de desnutrición. Pero lo potente de esto, Jimmy, y el mensaje a los hacedores de política pública es: a los alcaldes, a los prefectos, ingresen ya a www.censoecuador.gov.es y a un solo clic de distancia consulten la realidad sociodemográfica de su territorio.
Ya. Bueno, muchas gracias entonces a Roberto Castillo. Lo más fácil del mundo ahora es acceder pues, a la información. Ahí está todo lo que necesitan. Repitamos, la página es censoecuador.gov.es. No hay como perderse. Muchas gracias al ingeniero Roberto Castillo. Gracias, Jimmy. Me faltó preguntar en 10 segundos. ¿Te preocupa, Roberto, que la asamblea esté, que no sé si ya te pidió cuenta, si ya te citaron, te convocaron alguna comparecencia? Ojo, no para nada, de hecho es nuestra obligación, esto es nuestro deber ciudadano y como servidores públicos ir a la Asamblea Nacional. Explicaremos lo mismo que estamos conversando contigo el día de hoy, de forma más, quizás con más tiempo, más detallada. El censo ya está siendo auditado por la Contraloría General del Estado, estamos tranquilos y sobre todo confiados, hemos tenido un censo complejo, pero finalmente llevado a buen puerto.